Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también Late Night Show, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y un montón de otras cosas más. Pero más importantemente ahora, de las personas que están detrás de estas disciplinas de las que tanto hablamos y que tanto nos interesan. Y hoy me acompaña entonces Rocío Jaña, quien hemos conocido en Twitter y a través del grupo ahí, Comunica Ciencia Chile, que está surgiendo ahora. Rocío es bióloga, con mención en ciencias ambientales, diplomada en comunicación de la ciencia y doctora en ciencias, mención en ecología, PhD en ecología, si es que a alguien le interesa hacer esas distinciones del doctorado. Y actualmente es coordinadora ejecutiva del Proyecto Asociativo Regional, PAR, Explora, de Subsecretaría de Ciencia en la región de Los Ríos. Así que también es importante destacar que trabajo en regiones. Estamos saliendo de Santiago, que es muy importante en el mundo de la Muy comunicación importante. científica. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Gracias, Arturo. Bien, súper bien, gracias. Pregunta de rigor, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo te trata este 2020 que ha sido tan extraño para todos? No sé si has visto ese meme de la persona que se levanta así, como que tiene un calendario que dice 2020 y todo escrito de todas las cosas que vienen, y en la escena siguiente lo tira a la basura. Ese es mi 2020. Pero la verdad creo que estoy saliendo bastante airosa. Sí, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí, sí. Todavía estoy viva, mi hijo está vivo y mi marido también, así que estamos bien en general. Qué bueno. Oye, te quería pedir si podías contarle un poco a nuestros auditores, aparte de la presentación que hay de ti, qué haces efectivamente y cuáles son tus temas de interés y tu propia descripción. Yo la revuelvo, eso es lo que hago, la revuelvo, desde chica, me decían Gladys Marín. Entonces, mira, a mí, yo me he dado cuenta que lo que me gusta hacer es detectar cosas que se pueden mejorar y aportar en la mejora de esas cosas. Y eso puede ocurrir en muchas, en probablemente infinitas áreas, no lo sé, pero en particular en comunicación de la ciencia, yo trabajo coordinando un equipo que es el PAR Explora Los Ríos, tratando de que podamos ir haciendo y desarrollando todas las actividades de manera armónica, porque tenemos una parrilla de actividades que hay que desarrollar cada año, y que en ese trabajo armónico además no haya heridos en el camino, porque en nuestra cultura muchas veces se enfoca mucho en el fin y no en el camino que se sigue para lograrlo. Entonces, como hago parte de mí también esa parte, como de cuidar un poco que la forma en que trabajamos sea una forma en que podamos disfrutarla y tener buenos resultados a la vez. Las cosas que me apasionan son la comunicación de la ciencia, me encanta, encuentro que es como tan creativa que te dar lugar para tantas cosas. Me gusta así ir más allá de la ciencia como la ciencia tradicional que se define, sino me gusta mucho el tema del conocimiento. Bastante grande yo aprendí que existe la investigación en todas las áreas, también como en arte, en literatura, en psicología, entonces siento que hay tanto al debe en esa parte que tiene que ver también con el estado en que estamos como sociedad, porque es como un sector, una parte siento yo que nuestra sociedad tiene como una parte media atrofiada. Y creo que Oye, también puede sí, tener que ver con eso, como que nos hemos sesgado mucho hacia el lado para experimentar. bueno, yo creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Te quería preguntar ahora si me podías explicar qué es el PAR. Yo creo que la mayoría de las personas no maneja de qué se trata el proyecto asociativo regional. Es una figura bastante extraña. Cuando empezó Explora, yo no era suficientemente pequeña para poder participar en Explora en el colegio. Entonces existían estas oficinas regionales de Explora. Y existía Explora Central, que estaba en CONICET, que era el Ministerio de Educación. Actualmente estamos como el programa Explora está en la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación desde este año. La forma como trabajan hoy en día los Explora desde hace creo que unos 9 años, es que trabaja a través de fondos concursables. Es una figura bastante particular. La central, en este caso la división, llama a un concurso donde se concursa por realizar la comunicación y divulgación científica en toda una región durante 4 años. Ese es el convenio actual, 4 años. Y esa postulación la pueden hacer universidades, centros de investigación y creo que personas jurídicas en general. Entonces tú juntas un grupito, un equipo, y si perteneces a una institución que te apoya, postulas con esa institución, y si no, postulas con tu grupo y tu empresa o lo que sea, o fundación. Y postulas como cualquier fondo concursable. Hay unas bases, hay formularios que hay que llenar.
Luego esas postulaciones son revisadas por admisibilidad, lo mismo que todos los proyectos de fondos concursables del Estado, revisan la admisibilidad, quedan un montón afuera. Luego lo evalúan personas externas, normalmente son 2 personas que evalúan ahí anda mi hijo, por proyecto, y luego te dan los resultados. Ahora, tiene cosas bien particulares estos proyectos, porque significa proyecto asociativo regional. Entonces, en cada región, para llevar a cabo todas las actividades, tienes que asociarte con otras instituciones, y parte de la postulación incluye instituciones asociadas. Y la única forma realmente que tú logres hacer todo lo que tienes que hacer con un proyecto es asociándote, porque si no, mueres en el camino. Así que cuando tú lo adjudicas, por ejemplo, yo estoy en la Universidad Austral tiene 3 proyectos asociativos, el de los ríos, los lagos y Aysén. Entonces somos 3 grupos de gente trabajando en la misma institución, 3 proyectos asociativos, y tenemos que desarrollar una parrilla de actividades que viene en las bases desde ya. Y te dicen qué actividades son, qué objetivos tienen y qué se espera de ellas. Y luego durante el desarrollo del proyecto, que esto es lo que yo encuentro que es tan raro, la central de Santiago te acompaña todo el camino. Como que te van entregando planillas que tú tienes que llenar con las actividades que hiciste, con los públicos que estás alcanzando, modifican ciertas cosas, cambian los formatos de los informes que tenías que entregar. Además hay que hacer unas rendiciones que son tanto a la institución que te alberga como una rendición a Santiago, a la central. Entonces estamos como personas funcionarias de una institución, pero como a la vez funcionarios públicos sin serlo. Entonces es una figura bien extraña. Y el proyecto dura 4 años y después de 4 años se vuelve a hacer el concurso, entonces pues tu grupo o tu institución puede adjudicárselo de nuevo o puedes quedar sin trabajo. Oye, entonces, técnicamente la política del Estado por esta comunicación de ciencias, sobre todo en regiones, funciona en base a la como tercerización de la generación de este contenido, porque en el fondo no es que el Estado lo genere, sino que dice, bueno, aquí ustedes peleense por esta cantidad de plata, etcétera. Es más o menos así, ¿o no? Sí, es así. Y de hecho no es solo en regiones, también en Santiago. En Santiago hay 3 pares. Santiago está dividido en 3 áreas, que es la surponiente, suroriente y norte. Uh-huh. Y también cada área tiene el mismo monto, todas las regiones tienen el mismo monto. Bueno, en Santiago tiene el triple porque son 3 áreas. Pero claro, por un lado, que no hay mucha gente que esté capacitada para desarrollar este trabajo, porque en Chile no tenemos una gran trayectoria de comunicación científica, aunque el programa Explora sí la tiene, pero al ser estos trabajos tan precarizados, las personas en general en los pares no duran mucho más que 3 años un proyecto, porque tampoco tienes mucho donde avanzar, como que si eres una persona inquieta, que le gusta ir aprendiendo cosas nuevas, después de 3 años estás repitiendo las mismas actividades, entonces es complejo mantenerse mucho tiempo. Claro, no se pueden desarrollar programas a largo plazo, como que en el fondo si es como proyecto a proyecto y te lo tienes que ganar cada año, no puedes pensar algo que vaya creciendo cada vez necesariamente. O sea, depende. Por ejemplo, son a 4 años ahora. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la Universidad Austral siempre ha tenido el proyecto en Los Ríos. Entonces, nosotros tenemos en el PAR un programa que lleva 14 años y es un programa de investigación escolar, que cada año se fortalece, que ya los profesores y profesoras de la región lo conocen, quieren participar. Entonces, como por la razón de que no hay otra universidad tan grande como la Universidad Austral en esta región, es que yo creo que es la razón por la que normalmente la Universidad Austral se lo adjudica, porque me parece que nunca ha habido competencia. Y no es como que tampoco se fomente tanto la competencia, porque digamos, si la universidad siempre le gana también ese proyecto, o sea, es fome que si alguien quiere tener un proyecto a largo plazo, tenga de todas maneras que pelearse los fondos con alguien que quizás tenga un proyecto nuevo. O sea, como que haya que elegir entre quizás hacer algo de más larga data y quizás ir probando cosas nuevas. Es súper fome, porque también, por ejemplo, lo que ocurrió en el último concurso, que fue a fines del 2018 se hizo el concurso en el que estamos desarrollándonos actualmente, y había pares que eran súper buenos. Sin embargo, perdieron el concurso en regiones. Por ejemplo, en Santiago hubo recambio de pares Explora, en Los Lagos también hubo un cambio de par Explora,
Y esos que salieron perdieron el concurso, pero no porque eran malos pares, sino que hubo un proyecto que sacó más puntaje, que es como lo mismo que pasa en los concursos Explora de divulgación, como que el hecho de que no te lo ganen no significa que el proyecto es malo, solo que alguien escribió el proyecto de mejor forma. Entonces esas personas que pierden el concurso pierden su trabajo, porque este es un trabajo de tiempo completo. ¿Cómo se evalúan? Te iba a preguntar, ¿cómo se asignan estos puntajes? Tanto, me imagino tanto como al principio como al final, porque me imagino que hay también una evaluación al final de cada proyecto. Sí, y actualmente hay una evaluación, o sea, hay evaluaciones anuales, y en el concurso actual hay una evaluación al segundo año, donde si el proyecto no tiene más que un 3,5, si no me equivoco, como nota, puede ser eh, como quitado, 3.5 como de 1.7 como de o... 1 a 5, no escala CONICET. Ah, ok, ok. Sí. Y son evaluados en distintos ámbitos, como por ejemplo cobertura territorial, incorporación antes era, ahora actualmente ya no tenemos, no sé si tenemos tan explícitos los lineamientos que teníamos antes de incorporación de lineamientos de derechos humanos, de comunicación efectiva. También ven cuán originales son tus propuestas. Lamentablemente, a mí me parece que normalmente se valora harto el impacto, como el impacto, pero no el impacto realmente el impacto que tú tienes en las personas que participan, sino el impacto numérico, de cuántas personas llegaste. Ujú. Y cuando un equipo nuevo postula a un par Explora sin haber hecho nunca este trabajo, promete números que a veces son imposibles y solamente se dan cuenta cuando se ganan el proyecto y les toca hacerlo. Entonces también es como una carrera bien poco justa. No, para mí es una externalización de un deber del Estado, que es hacerse cargo de la comunicación científica, y debiese haber oficinas regionales donde a los funcionarios se les evalúe de si están haciendo bien su trabajo o no, y que si se necesita refrescar, se asesoren con asesores externos, pero esto como de que cada 4 años o 3 años puedes perder tu trabajo, lo hayas hecho bien o no, a mí me parece que es bien crudo. Sí, o sea, y es de una precarización laboral tremenda para un grupo de gente que tiene una preocupación que digamos, que es súper importante para el país en general, que es la educación y la comunicación, digamos, de la ciencia. Y sobre todo también en el contexto regionales, que a veces es súper importante ir desarrollando y comunicando conocimiento que es relevante para esos espacios y que no necesariamente ese conocimiento que viene desde Santiago que a veces mandan como a implementar. A propósito de eso, te quería preguntar de la parrilla de proyectos que me dijiste que también le hacen implementar. ¿De La dónde parrilla de sale? actividades. Mm, Ya, hay una base de actividades que viene en el llamado concurso. Por ejemplo, tienes que hacer investigación científica escolar, tienes que hacer un congreso regional, tienes que hacer un campamento de profesores, tienes que hacer un programa de educación científica para párvulos, tienes que celebrar, bueno, antiguamente la Semana de la Ciencia, que el año pasado la desaparecieron, y ahora se llama Festival de la Ciencia, que fue la semana pasada. claro. La Semana de la Ciencia cumplió 25 años el año pasado. Y Wow. ese año Entonces, por ejemplo, esas son actividades que son básicas. Ujú. Y se le llaman normalmente instrumentos, porque son programas grandes, de largo aliento, que tienen subactividades para lograr el objetivo del programa. Por ejemplo, la investigación escolar. La investigación escolar consiste en motivar que niños y niñas trabajen, investiguen con un profesor o profesora de su colegio durante el año, y al final del año presenten esa investigación en un congreso escolar regional, que es una instancia muy bonita, que los niños así alucinan con eso. Es un congreso de adultos, pero para niños, que bueno, también ahí podemos discutir del formato, pero igual a ellos les impacta un montón. Y entonces, por ejemplo, para lograr eso tienes que tener buenos vínculos con las universidades, con los académicos y las académicas, para que estén dispuestas a acompañar estas investigaciones, a ayudarle al equipo, principalmente a los niños y las niñas, a aprender cómo te haces una pregunta científica, cómo cualquier pregunta no te va a servir para contestarla, porque hay preguntas que no se pueden contestar. Y todo ese proceso se trabaja durante varios meses. Y los niños terminan en agosto, septiembre, y ahí después viene el congreso. Entonces, por ejemplo, ese es un instrumento, investigación científica escolar,
ahora se llama investigación e innovación escolar, que se desarrolla durante todo el año. Y finaliza en octubre, y después en noviembre hay un congreso nacional donde los ganadores de los regionales presentan sus investigaciones. Pero, por ejemplo, un buen ejemplo, siento yo, de cosas que están puestas de una manera y que no se pueden aterrizar mucho a la realidad territorial son esos congresos. Porque, claro, las investigaciones tú las puedes orientar a investigaciones territoriales, y eso nosotros, por ejemplo, en nuestro par lo hacemos mucho y lo hacemos súper bien, yo encuentro. Porque muchos niños, por ejemplo, ahora nosotros hemos estado potenciando el área de las ciencias sociales, entonces tenemos niñas y niños que hace un par de años me acuerdo que había una investigación de niños que entrevistaron a la gente mayor en su barrio para que les contaran cómo era la vida antes. Y con estas personas mayores revisaban los libros que tenían en la casa, las fotografías antiguas, y como que reconstruían con ellos la memoria histórica del barrio. Y después de cuando terminaron y presentaron su investigación, hay un panel de evaluadores, porque tienen que haber ganadores para que haya en el nacional, que eso es otra cosa que se discutió. Y era una niña y un niño como de séptimo básico, porque empiezan en quinto básico hasta tercero medio, cuarto medio. Y alguien le preguntó, ¿cómo te sientes tú cómo cambió tu percepción del barrio, del lugar donde vives después de esta investigación? Y los dos, la niña y el niño, dijeron que ahora sentían que su barrio era como un ser vivo, como un organismo, que tenían que cuidar, que tenían que valorar. Entonces, tiene como cosas lo que hacemos tiene un impacto, si cuando se hace bien, tiene un impacto tan grande en los niños que eso te hace seguir trabajando en esto. Sí, qué bonito. Es como un ejercicio de investigación cualitativa, pero además las conclusiones a las que llegaron las niñas ahí bien son impactantes. O sea, como que se puedan dar cuenta y que hagan esa como, aparte de dibujar esas metáforas, realizar esos ejercicios de abstracción es súper importante, igual y es interesante, porque uno está comparando un conocimiento con otro para destacar ciertas cosas. Y a propósito de eso del ejercicio de investigación cualitativa, tú igual mencionaste antes que en general está bien secado el tema de la comunicación del conocimiento a lo más cuanti, digamos, los temas numéricos. ¿Cómo ves tú esa separación? Digamos, ¿y qué se está haciendo? ¿Se está haciendo en alguna parte como comunicación de conocimiento más de ciencia social, aparte de esto que tú me comentas? Desde hace unos años, creo que fue hace como 3 años, en los pares Explora, en las fases, empezó a pedirse que se incorporaran las ciencias sociales de manera explícita. ¿Pero hace cuántos años me dijiste, perdón? Como 3. Yo creo que es como 3 años. Súper poco. Sí. Y de hecho nos costaba mucho porque las profesores de la región, por ejemplo, tú armabas con todo el entusiasmo un taller de indagación en ciencias sociales, así le llamamos, indagación en ciencias sociales, metodología de investigación. Y no se inscribía a nadie, porque los correos a donde llegaban esas invitaciones eran los correos de los profesores de biología. ¿Cachai? Entonces fue un trabajo largo donde tuvimos que empezar a prácticamente reconstruir toda nuestra base de datos de profesores de la región para incorporar a los profes de lenguaje, profes de inglés, profes de ciencias sociales, de arte, hasta de educación física. Tuvimos una vez un profesor que hizo una investigación con sus niños. Entonces, es un trabajo, pero que hay que hacerlo consciente. Es como, para mí es el tema de la comunicación científica de las otras áreas que no son ciencias exactas, es como el trabajo sobre la brecha de género. ¿Cachai? No podía esperar que pase solo, porque te diste cuenta. No sirve. Va a demorarse mucho y vamos a estar destruidos antes que eso funcione. Hay que intencionarlo, hay que pensarlo bien, hay que encontrar la forma y implementarlo de manera inteligente. Y ahora, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros congresos, nos llega como, no sé, 1/3 de las investigaciones en ciencias sociales. Y esas investigaciones, a mí me parece que son las que más sentido tienen para los niños y las niñas, porque las hacen en su territorio, con su gente, no en el laboratorio de la Universidad Austral buscando células de un ratón. Entonces, es súper relevante. Para mí es súper relevante. Sí, claro, porque te ayuda a situarte y a situar la práctica también. Y yo creo que también es importante quizás que las niñas puedan aprender que la ciencia también
es una comunidad y es un conocimiento que se genera en un espacio temporal particular, con ciertas asunciones, donde todavía, por ejemplo, hay mucha brecha de género. Por ejemplo, hace poco me gustó mucho que salió harto en las noticias el tema de las mujeres cazadoras, porque en la arqueología por mucho tiempo hubo ese seco de género, de que, por ejemplo, cuando se encontraban lanzas en tumbas, digamos, de mujeres, se asumía que eran con fines rituales, no con fines de caza. Y cuando estaban en tumbas de hombres, sí eran de caza. Y eso es solamente por un tema de asunción. Es súper importante que todo el mundo como que se entienda que este conocimiento es situado y que además es un proceso. Además, como que todo esto de ciencia son procesos. Y Sí, sí, por la generación de conocimiento. Y también que, por ejemplo, a mí me pasa, y yo he visto otras personas que comunican ciencia que les pasa, que de repente alguien de estos, gente odiosa que anda por la vida, les dice, oye, pero ¿por qué andáis promoviendo que la ciencia, si los niños no van a tener trabajo si estudian ciencia, y si tú sabes que en este país la ciencia no te va a dar para vivir, no sé qué? Y de verdad yo no me meto en esas discusiones porque me carga pelear por redes sociales, no encuentro ningún sentido, pero sí me gusta pelear en persona. Entonces, lo que yo pienso ahí es como, yo no estoy tratando de despertar vocaciones científicas, yo estoy tratando de entregarle herramientas a las personas para que les ayuden a tomar mejores decisiones. Eso es para mí lo que hace la generación de conocimiento, te enseña a tomar mejores decisiones. Me da lo mismo que después sea ir, no sé, lo que quieras ser, me da lo mismo, diseñadora gráfica, ¿cachai? Pero te va a ayudar a tomar decisiones mejores en cada etapa de tu vida. Y eso es lo importante, y que te sientas capaz de hacerlo, que sientas que tienes el poder de tomar esas decisiones, que es otra cosa que pasa mucho, no sé si en Santiago, pero acá, por ejemplo, cuando tú vas a las escuelas rurales o áreas más vulnerables, le preguntas a las niñas, a los niños qué quieren ser cuando grandes, y todos quieren ser carabineros o militares. No ven otro camino. ¿Por qué? Porque desde chicos les han dicho, no, tú tienes que hacer esto porque esto es un trabajo seguro y no sé qué, y prácticamente que no tenés cerebro para nada. Entonces, y cuando pasan por este proceso, las niñas se despiertan y se transforman. Y después tenemos a profesoras llorando, viendo a sus niños presentando adelante. De verdad es súper conmovedor lo que puede producir cuando tú así bien la pegas. el conocimiento empodera mucho. Como el Sí, conocimiento sí. hace, yo creo que cuando el conocimiento es bien comunicado, genera de por sí ya mejores ciudadanos. Le hace bien a la democracia que los ciudadanos estén informados también de la ciencia, uno, que es una herramienta para su vida, pero dos, también para poder participar de la discusión de en qué se hace en su país, por ejemplo, cómo se aplica, cómo se gastan los recursos. Y yo creo que, por ejemplo, ahora va a ser muy importante con el tema de los constituyentes, la nueva constitución. Sí, sí, no sé qué va a pasar. Sí, ahí yo creo que estamos todos con un poquito entre miedo y esperanza, como que están esas dos cosas ahí como conviviendo todo el rato, Sí, con sí, toda sí. la Quiero quedarme gente en la ya, esperanza, pero a veces es difícil, sí. sí, con los personajes que quieren ser constituyentes que uno ha visto, es como, uff, estamos en problemas. Esos que quieren, vuelven de la tumba a renovar la política, es como, no. Pero Ay, sí, y también es súper interesante cuando a veces también hacemos cosas pensando en que, porque Explora no solo trabaja con niños y niñas o niñes, sino que también con personas adultas. Entonces claro. antiguamente teníamos una rama de valoración que se llamaba, que era cuando tú generabas competencias en las Ujú. personas, y esa era principalmente dirigida a niños y niñas. Y teníamos una rama de divulgación, que son cosas como exposiciones, como todo FESI, por ejemplo, ¿ya? Que es Ujú. como, oh, me encantó la ciencia, qué entretenida, qué linda, el mago, Oli, no sé qué. El mago. Era que es como mago. Y haber mandado Oli alguna vez. Nosotros no, acá hay uno que se llama Renato, y es el único que existe, parece que lo levantó. Y, viste, ya perdí el hilo de lo que iba a decir. Ah, Ay, ya. Entonces, cuando tú ves a las personas adultas que también se encantan, también ocurren cosas interesantes porque, oye, es que encuentro que hay tantas cosas por investigar en esta área, Arturo, tú deberías dedicarte a esto. Ah, no. Porque tú ves a la gente adulta cuando entra a una exposición, por ejemplo, de ciencia, X exposición, no sé, piensa geometría, Expo Geometría en la Naturaleza, que lo tuvimos en el Mall de Valdivia el año pasado. Y como que la gente adulta entra por los niños. ¿Cachai? Es como, sí, sí, a los niños les va a gustar. Y nosotros decimos, no, pero si es para adultos, para niños, para otras personas, sí, pero yo voy a, ya voy a traer a mis niños, ya voy a volver más rato con mis niños. Y tú ves que entran, y cuando empiezan a descubrir las cosas,
y sienten esa alegría de haber entendido cosas que probablemente en el colegio o siempre les dijeron que eran súper complicadas, como, no sé, como los fractales, las colmenas, no sé, por el movimiento oscilatorio de no sé qué. Es maravilloso, es súper maravilloso, porque la gente se da cuenta de que puede entender las cosas, que el problema no son ellos, que el problema es el resto, el problema es la sociedad, la educación que recibimos, la no educación que recibimos también, y esta idea también de que los adultos siempre tenemos que saberlo todo, ¿cachai? Ese temor. Entonces también a veces las personas adultas como que entran así como que se mantienen medio alejados, pero cuando tú tienes gente que medie, que converse, que invite a explorar, esa actitud va cambiando. Entonces ocurren procesos súper bonitos que tienen que ver para nada con las ciencias naturales ni con el contenido de lo que estás entregando. Tiene que ver con toda la parte emocional que estás removiendo en esas personas. Sí, sobre todo porque tú lo destacaste súper bien, ¿ah? Hay un sesgo como medio edadista, incluso creo yo, que esta idea de que los adultos ya no aprenden más y que ya no se Sí. aprende más. Y bueno, así como también está esta idea de que los adultos no juegan ya, por ejemplo, que también me parece muy como porque el juego también es una excelente herramienta de aprendizaje. O sea, como que todos estos sesgos que hay, que al final del día como que no hacen nada más que generar efectos negativos, porque Sí, pues, porque te sí. coartan en tu desarrollo como persona. Y además, como que a veces las personas toman esta actitud como de que cuando alguien se siente inseguro o insegura, toma esta actitud como de defensa. Entonces, como que más todavía se pierden de aprender cosas nuevas, de explorar más, de descubrirse a sí mismos, encuentro yo. Entonces, siento que en este trabajo pasan tantas cosas que son inesperadas, que no Mm. tienen mucho que ver con escribir el programa de un taller o llenar unas planillas o contar cuánta Sí, gente entró. yo creo que si algo que he descubierto harto últimamente del mundo de la comunicación científica es que tiene que ser por obligatoriedad un área transdisciplinar, que sea abordada por muchas disciplinas distintas, porque muchas veces yo creo que los científicos creen que pueden llegar y contar lo que saben de su investigación y cosas así, y en verdad lo que hay de por medio para poder comunicar bien y además, qué sé yo, manejar algún otro lenguaje, audiovisual, ilustración, lo que sea, no son habilidades triviales, son habilidades bastante complejas y que sería mucho mejor si pudiéramos trabajar en equipo entre varios profesionales. Sí, pues de hecho ahí se me vienen a la cabeza dos cosas. Una es que hay veces que cuando uno encuentra la comunicación de la ciencia en las universidades, están por facultad. Y es como la forma como la facultad se hace propaganda para capturar nuevos estudiantes. Entonces, eso, por ejemplo, no sirve, realmente no sirve. Debería estar en una unidad de vinculación con el medio o en un centro de comunicación de la ciencia, como existe en la Autónoma, en la Andrés Bello, que yo encuentro increíble que no haya ninguna universidad estatal con un centro de comunicación de la ciencia. Entonces, no está esa visión, no está la visión de la responsabilidad social que tenemos de aportar a una sociedad que tenga un pensamiento más crítico. Ujú. Siempre se le ve el lado utilitarista, es como, por ejemplo, a mí, no sé, a mí me carga ese fundamento es que los científicos tienen que hacer divulgación científica porque hacen investigación con los impuestos y los impuestos de las personas. Como que para mí ese es un fundamento que es netamente económico y que no te va a mover ni un pelo a hacerlo bien. Como tú dices, van a ir y van a hablar de su tema y más encima se van a impresionar de que a nadie le importe su tema. Porque Claro. una se enamora de su tema de investigación. Entonces tú lo cuentas así como, me encanta, ¿cómo no te gusta lo que yo te estoy contando? Entonces, para mí tiene que ver con una responsabilidad social de ciudadanos y ciudadanas. O sea, es como lo que hace, por ejemplo, BOFEM, ¿cachai? De esta asociación de abogadas feministas, nadie las obligó, nadie les dijo, oye, ustedes estudiaron derecho con becas de CONICET, entonces ustedes tienen que devolver la mano, ¿cachai? No, ellas se hicieron cargo de una necesidad social que ellas detectaron. Y eso a mí me parece que tiene que ser el espíritu de la comunicación de la ciencia. Bueno, si a alguien le interesa saber más de ABOFEM, tenemos un capítulo de la primera temporada con Tanza Valdés de ABOFEM. Así que ahí Muy bien. autopromocionándonos dentro del podcast también acá. Pero sí, a mí me pasa con ese argumento que yo le encuentro razón por el lado de que sí, que digamos, el conocimiento que se genera con dinero estatal de alguna forma tiene que retornar a los ciudadanos, pero no creo que la responsabilidad recaiga en los individuos particulares. Digamos que no creo que cada uno de los científicos que estudia tenga que cada uno hacer sus charlas o cosas, sino que yo creo que, o sea, es lo que pienso ahora, quizás en el futuro cambie, quizás
quizás estoy equivocado en algo y alguien me lo va a decir, ojalá me lo digan, pero por ahora lo que yo creo que es lo ideal es que hayan estos centros de comunicación donde los equipos donde la gente pueda trabajar en equipo, los grandes centros de investigación, los laboratorios puedan trabajar con una unidad de comunicación científica que les pueda ayudar y ahí trabajar en conjunto, pero en el fondo que sea así también, como interdisciplinario, como hablábamos antes. Claro, y que quienes quieran entrar, quienes quieran aprender, tengan la oportunidad, porque hoy en día hay un montón de científicos jóvenes que se están ganando cargos en las universidades. Bueno, un montón no, pues si no hay tantos cargos en las universidades tampoco, pero existen algunos. Claro, hay dos. Y tienen caleta de ganas de aprender. Claro. Yo conocí a uno al año. Tienen muchas ganas de aprender y no tienen dónde. ¿Dónde aprendes? ¿Dónde aprendes a comunicar tu ciencia de mejor forma en Chile? No hay. No, entonces, sin embargo, las universidades han optado por exigirle a sus científicos que hagan divulgación científica como parte como de su checklist, así para subir de rango y no sé qué, pero en realidad es para la acreditación, porque en realidad no les dan ni un punto para ser ascendidos de rango, pero no los preparan nada. Y habiendo incluso gente con ganas de hacerlo. Entonces, siento que está todo tan mal, como que necesitamos institucionalizar la comunicación de la ciencia e institucionalizarla de una manera, como tú decías, transversal e interdisciplinaria, que sea obligatorio, por ejemplo, para acreditarse que tu universidad tenga un centro de comunicación de la ciencia, ¿no? Porque si vas a hacer investigación, debías tener comunicación de la ciencia, pero no sé cuán lejos estamos de eso. Yo creo que... harto, yo creo. Sí, y es cosa de ver el estado del ministerio que tenemos ahora, como de ahí para abajo el problema. Sí, y las universidades también, si las universidades también están enquistadas en unas dinámicas súper Muy poco, sí, muy tóxicas y muy poco autocuestionadoras. Si tú ves las mallas curriculares de las carreras, tenéis mallas curriculares de hace 15, 20 años. Entonces, como, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el rol que tienen las universidades? Bueno, de hecho, hoy en día la gente que más hace comunicación científica hoy en día está fuera de las universidades, las rostros más visibles. No sé si eso es algo también no sé si representan a alguien, pero por lo menos los más visibles en general están fuera de las universidades. Sí, pues, bueno, en ese caso, como que a mí se me viene el puro Gabriel León nomás. Claro, por ejemplo. Sí, pues, pero él decidió conscientemente salirse de la universidad para poder dedicarse a la comunicación científica. Sí. Que es muy loco, porque cualquiera pensaría que lo lógico sería que lo más fácil para dedicarse a la comunicación sería estar en una institución, pero no. Pero no. Locuras del mundo. Oye, te quería preguntar, ¿qué desafío encuentras tú también que hay por la comunicación de ciencia, específicamente en regiones? ¿Y qué problemas de centralismo ves tú también ahí? Bueno, el centralismo, en el caso de los pares Explora, lo tenemos mucho. Estamos amarrados con el tema de los fondos, que tenemos que pedir autorización para gastar cada peso. A Santiago, no somos independientes dentro de cada región de gastar los fondos que nos ganamos, que nos adjudicamos, de libre manera para ejecutar nuestras actividades. Entonces eso siempre retrasa mucho ese centralismo. El otro centralismo que sufrimos es esta visión de estas actividades que yo te digo que vienen de Santiago. No sé, yo en un momento me acuerdo que después me retaron por eso, pero yo le dije a una directora de Explora que estaba hace unos años, porque le habían empezado a hablar de la interculturalidad, que querían que incorporásemos la interculturalidad y viésemos cómo atraíamos más gente de los pueblos originarios a las actividades de Explora. No sé. Y yo le dije, mira, en la región donde yo estoy, el 20% de las personas se reconoce de pueblo originario. Si yo hago un congreso, muy probablemente gran parte de las personas, se reconozcan o no, van a tener apellidos de pueblo originario. Entonces yo te voy a entregar mi lista y me vas a decir, check, pueblos originarios. Pero ¿qué es lo que yo hice en ese congreso? Hice un congreso exactamente igual a los congresos que hacen en Estados Unidos, en Europa, en los adultos de Chile. O sea, un congreso que es totalmente occidentalizado y que no recoge para nada ni el espíritu ni la cultura de esos pueblos originarios. Entonces, si vamos a hablar de inclusión de pueblos originarios, hagámoslo desde la base y no sigamos todos estos ejemplos que nos mandan hechos desde Santiago. Dennos permiso para romper esas estructuras. Y bueno, me mandaron a retar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque tengo la mala costumbre de decirle a la gente lo que piensa, entonces a la gente no le gusta escuchar críticas, pues. Y me dijeron que le había hablado de una forma que no correspondía a la directora. Pero eso es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que lo que pasa es que si son estos proyectos que duran 4 años y cada 4 años puede cambiar la gente, y la gente, tú no tienes una trayectoria de las personas que están ahí,
¿cómo vas a poder confiar plenamente en que saben lo que están haciendo? Entonces es un círculo vicioso, pues se retroalimenta. Claro. No tiene por dónde mejorar. Y el otro centralismo, bueno, a mí esta cosa de la pandemia lo que me ha encantado es que podemos conversar aquí, ¿cachai? Porque hasta hace poco tiempo yo tenía que viajar a Santiago y yo que soy como un pelo de la cola del perro, no soy nadie muy importante, no sé, viajaba a Santiago 4 o 5 veces al año a reuniones o a congresos o que esta otra cuestión, ¿cachai? En cambio ahora se abrieron las puertas y yo de verdad siento, y espero que alguien haga una investigación sobre eso, que la presencia de personas de regiones ha aumentado mucho en las charlas y conferencias, mucho. Por esta oportunidad, que nunca nos cuestionamos hacerlo así, simplemente se ignoraba a la gente de región, era como, uy, pucha, la Rocío podría dar súper bien esta clase, pero está en Valdivia, y no tenemos plata para traerla, ¿cachai? Entonces, ¿quién terminaba dando la clase? Alguien de Santiago. Así es que eso es otro problema de la centralización. Otro problema de la centralización es que no se mira para otros lados y no se potencian los talentos que hay en otras partes. Lo mismo Consejo Superior de CONICET que había antes, o creo que ahora hay un Consejo Superior de ANIT, también tienen una concentración súper grande de Santiago y Valparaíso. Los fondos también, los fondos adjudicados este año en los fondos Explora, por ejemplo, que salieron hace poco, lo único que tenía una exigencia territorial eran los proyectos grandes que eran de exposición. Y eso es lo que pasa, pues, eso es lo que pasa. Se pierden muchos talentos que están en las regiones. Y además, las regiones miran siempre a Santiago. O sea, cuando yo me acuerdo, pucha, bueno, no importa, lo voy a decir igual. Me acuerdo cuando llegué al Par Explora, yo conocía a gente que era muy seca, mujeres que eran muy secas en ciertas áreas de investigación. Entonces mi jefe me decía, ya, tenemos que buscar a alguien para que haga la charla inaugural del año Explora. Y yo le daba nombre a esta gente y me decía, ya, pero ¿y qué premio se ha ganado? Necesita haberse ganado un premio. Como yo digo, oye, no, pero mira, es súper buena comunicadora, es súper brillante en su área, no sé, tiene buena llegada con los niños, con la gente, ya, pero ¿qué premio se ha ganado? Y te juro que me tomó al menos 2 años sacarle eso, del qué premio se ha ganado. Porque esa es la filosofía, po. Y por eso más aparece hablando de pueblo originario, del tiempo, de los volcanes. Los problemas de esta concepción del winner, del ganador, del problema de esta lógica neoliberal también, que es todo, que hay que competir por los fondos en ciencia, en arte, la gente de regiones, competir con fondos con la gente de Santiago, que ese no es el caso para Explora, porque si cada proyecto PAR tiene sus fondos, pero hay un montón de otros proyectos que nunca se los adjudican, o se los adjudican muy poco a proyectos regionales, sobre todo proyectos de investigación. Y también los de divulgación, los pequeños de Explora. Si este año tenía 3 ramas, solo una rama tenía una restricción de 1 por región. La rama de la parte de productos de divulgación no tenía ninguna cosa de territorialidad. Entonces tienes años donde se concentran, ¿cierto? Porque gana solo el mejor proyecto, ¿cachai? Sí. Es el proyecto que está más bien escrito. Que en general también tiene más probabilidades de ganárselo alguien que ya se lo ha ganado antes, porque ya sabe cómo escribirlo. Entonces ahí vamos de nuevo en el círculo. ¿Qué opináis del panorama actual de la comunicación científica en Chile? Pucha, yo encuentro que estamos súper lentos. Encuentro que vamos tan lento, que es un poco desesperante. Como que para mí el ejemplo que es más fuerte en esto es cuando yo hice el doctorado, lo hice en Nueva Zelanda. Entonces me inscribí en la Sociedad de Ecología de allá. Y cuando fui al Congreso de la Sociedad de Ecología en Nueva Zelanda, empiezo a mirar alrededor y me di cuenta que habían no habían solo presentaciones de ecólogas o de ecólogues, habían presentaciones de, no sé, por los símiles de Ceremis de Medio Ambiente, de la gente de CONAF, de empresas que hacían, no sé, algo con interacciones de aves para polinizar, no sé qué, ¿cachai? Como que la reunión de la Sociedad de Ecología en Nueva Zelanda incorporaba a toda la gente que podía tener relevancia o que podía hacer investigación o que podía tener cosas que quisiera discutir y compartir que tuviesen relación con ecología del país. En Chile, la Sociedad de Ecología es súper cerrada. Yo nunca logré que me dejaran presentar un artículo, una investigación, una experiencia de divulgación científica como oral. Jamás. Incluso cuando fui directora, panel director de la sociedad, no hubo caso.
porque siempre nos mandaban a póster. Y no se acepta que vaya gente que no hace investigación científica y que publique papers en las revistas tradicionales, ¿cachai? Entonces, para mí eso es una evidencia, y pasa con, yo creo que pasa con todas las sociedades científicas casi, ¿no? No sé. Sí. Y eso es una evidencia súper clara, po, de lo mal que estamos. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve sacar papers en un montón de revistas sobre, no sé, efectos de la fragmentación del bosque valdiviano en los alrededores de Valdivia? Si nadie que tome una decisión jamás va a leer ese paper, no sirve de nada. Necesitas que esa gente que va a tomar las decisiones vaya a esos congresos y discuta contigo. Entonces, el día que esas cosas pasen y realmente sea la investigación, sea parte de la conversación, yo creo que vamos a estar bien, pues. Vamos a estar harto mejor. Pero en este momento estamos súper, o sea, si hace poquito rato estamos hablando de que las instituciones no consideran que sea algo importante, la comunicación de la ciencia. Tenemos que estar concursando todo el rato. O sea, yo ahora, por ejemplo, pienso, pucha, me encantaría dedicarme a la comunicación de la ciencia, pero no quiero seguir concursando. Claro. ¿Quién va a tener fondos para pagarme para hacer algo? Es que encontrar un tesoro enterrado, ¿no? ¿Qué avenidas ves tú para insertarse en la discusión pública? Digamos, para insertar estos temas, para participar, para quizás poder hacer alguna influencia en las políticas de comunicación científica, en las políticas de conocimiento. ¿Cómo crees tú que uno podría articularse para empezar a tener algún efecto? Pucha, yo creo que la institucionalización de la comunidad, de la comunicación de la ciencia, no necesariamente va por los comunicadores de ciencia, po. Yo creo que va por las academias, por la academia y por los centros de investigación. Y ahí está esta iniciativa que hay alguien que podría, que quizás ya la entrevistaste, no sé, hay un físico que trabaja en la SECHEN, el Centro de Energía Nuclear, que se llama Gonzalo Avaria. Y Gonzalo, con otras personas más, fundó, ¿cómo se llamaba? Ciencia al Congreso. Y ellos comenzaron a trabajar, como creo que era elaborando un poco material, por ejemplo, para los tomadores de decisiones, trataron de ir haciéndose espacio para ir a las presentaciones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Y eso es lo que yo creo que se necesita hacer, como ir a esos espacios. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el magíster o después que volví del doctorado, no me acuerdo. Yo trabajaba con el Juan Armesto, que es un ecólogo que estaba en la Chile y después se fue a la Católica. Y él se daba la lata de ir a presentar con un grupo de estudiantes o de doctorantes o de postdoc a presentar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senado, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de bosque nativo, por ejemplo. Pero ¿cuántos científicas se quieren dar el tiempo y la paja? Porque más encima te ningunean, no te pescan, y no sabes si va a servir de algo, pero hay que hacerlo. Es mucha pega y hay que tener cuero chancho, porque te van a subirte para arriba y para abajo, se van a reír de ti porque te importan estas cosas. Como lo de la corbata esa de Jaime Baza. Claro, claro. Oye, para no irnos alargando mucho más de la hora, yo igual quería, antes de cerrar, de todas maneras, preguntarte un poquito más el lado más personal. Si podíais por lo menos contarnos cómo hiciste este giro desde estar ahí en la academia, dedicándote como a la investigación, a comunicar ciencia. Mira, fue algo gradual, yo creo que fue súper gradual, porque como te contaba, yo trabajaba con el grupo de Juan Armesto. Juan Armesto es como mi mentor en la ecología y en la vida en cierta forma, porque es una persona como que te marca harto y en una buena forma, no como que te maltrate y te haga irte a la academia. Entonces, él tiene junto con una científica de Alaska, de Estados Unidos, y creo que Ricardo Rossi, de Humora, tiene esta fundación que se llama Fundación Senda Darwin. Y ahora tiene más personas que son parte de la fundación. Y en esa fundación se hacía vinculación con la comunidad. Se trabajaba con los pobladores, se hacían algunas investigaciones con la gente, se abrían las puertas para que la gente fuese a conocer. Y yo cuando estaba haciendo mi tesis de magíster, empecé a ir para allá, porque mi tesis la hacía en los terrenos de la fundación, en una estación biológica. Y ahí empecé a encontrarle más sentido y empecé a desesperarme porque yo trabajaba mi magíster lo hice en dispersión de semillas por aves en bosques ribereños y bosques de tierras adentro. Y me desesperaba el hecho de no tener tiempo para contarle a los dueños de los terrenos donde yo iba lo que encontraba. Te juro que nunca tuve el tiempo, terminé el magíster y nunca tuve tiempo. Y me sentía frustrada. Encontraba que no tenía ni un sentido, ¿cachai? Como, de hecho, ¿para qué voy a publicar esta cuestión en una revista en inglés internacional si las personas que están tomando las decisiones son los dueños de estos predios, ¿cachai?
Y ahí fue donde empecé, y de hecho en el magíster me gané el primer proyecto de divulgación científica, un Explora, y fue una experiencia súper que me enseñó un montón, que de verdad me apasionó. Y después cuando terminé el magíster dije, ya, y ahí trabajé un poco tiempo más en la Fundación Sendra Darwin, y de ahí me puse a pensar, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Y dije, ya, bueno, mejor voy a hacer doctorado porque así llevo unos años afuera, y no sabía si me quería dedicar a la divulgación científica, entonces hice el doctorado en ecología, porque era lo mismo que estaba trabajando antes. Y ahí me fui a Nueva Zelanda y empecé a ver todo esto también, que por ejemplo mi supervisor era un asesor científico del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda. O sea, el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda del Ministerio de Medio Ambiente le encargaba investigaciones a mi supervisor de la universidad, ¿cachai? Entonces, y ahí de nuevo todo empezaba a hacer sentido, ayudé en ferias científicas allá también como evaluadora, y cuando volví ya sabía que no quería irme a la academia. Me vine segurísima y no postulé a ninguna pega académica nunca en mi vida. Y cuando llegué el 2012, bueno, llegué embarazada, iba a tener mi segundo hijo, así que estuve un año en la casa, trabajé a distancia para la Olga Barbosa justamente le ayudé a hacer unos estudios de indicadores de biodiversidad para lo de los vinos que ella trabajaba en ese tiempo. Y de ahí postulé a un cargo en el Museo de Historia Natural. Así de la nada. No conocía a nadie me conocía a mí y me lo gané. Y era mi trabajo soñado. Tuve un año ahí de curadora jefa, y era maravilloso, pero el ambiente era tan malo, tan malo, tan malo, tan malo en ese museo que duré un año y me fui. Aunque había acoso laboral, pero así terrible, terrible, terrible. Y ahí me fui y me puse a buscar otros horizontes y una amiga me dijo, oye, acá están buscando coordinadoras para explorar los ríos. Y ahí postulé y me lo gané, y eso fue el 2016. Y, o sea, y sí, echo de menos ir a terreno a muestrear, eso sí yo lo confieso, mucho, pero solo eso echo de menos. Bueno, y también me gustaba la estadística, pero escribir papers nunca, no, le perdí el sentido como en la mitad del doctorado, ya caché que realmente no tenía ni un sentido escribir un paper. Y es una pena, porque si no escribir los papers no puedes ser investigador. Así es súper restrictivo, como la forma en la que no se puede llegar a la ciencia. Wow. Sí. Oye, te quería preguntar igual, ¿y siempre tuviste interés en la ciencia? ¿Cuáles eran los intereses de Rocío en la juventud, por ejemplo, ahí en la media? Ahí, ¿cómo decidiste estudiar la carrera científica, digamos, cuando entraste a la universidad? Sí, yo quería solucionar el problema de la contaminación en Santiago, siendo que yo era de Coyhaique. Centralismo, ¿cachai? Yo vivía en Coyhaique y estaba preocupada de que Santiago estaba muy contaminado. Cuando Temuco estaba más cerca, por último, y más contaminado. Por último, Temuco. Pero no. Así es que cuando di la prueba la primera vez, bueno, yo siempre fui como súper rebelde. Entonces no quería dar la prueba, ¿cachai? Yo quería hacer fotografía. Y nunca había tenido una cámara de fotos, pero quería hacer fotografía. Y no me pescaron. Mis papás me dijeron, eso no es una carrera, eso es un hobby. Entonces dije, ya, bueno, entonces tengo que prepararme para la prueba de aptitud en aquellos tiempos. Y ahí hice un preuniversitario y estudié y todo, y me fue bien. Y dije, ya, ¿qué voy a estudiar? Pues entonces, como me gustaba la naturaleza y me preocupaba el tema de la contaminación en Santiago, y me puse a leer un libro que traía todas las carreras de Chile, que yo no sé si existe todavía, pero cuando yo estaba en cuarto medio existía ese libro, y tú podías hojearlo y ver todas las carreras que habían. Yo me imagino que era de las universidades estatales, porque en ese tiempo las privadas eran, pero así como nada. Y ahí, hojeando el libro, descubrí biología convencional y medio ambiente, porque la Chile era la única universidad en todo Chile que tenía esa carrera, y era el segundo año que se impartía, ni siquiera era una carrera antigua, nosotros fuimos conejillos de India. Y ahí me fui a Santiago y estudié la carrera. Y durante la carrera me di cuenta que existía la investigación en eso. Si yo en Coyhaique nunca conocía a un científico, obviamente, porque en Coyhaique no habían, ¿cachai? En Coyhaique yo conocí profesora, carabinero, contador, mi papá era un contador. Entonces, ahora cuando yo estoy con niñas de los colegios y estamos con alguien de la ciencia, yo les digo, ¿saben que yo conocí a la primera persona que hacía investigación? La conocí a los 18 años. Y tú tienes 12 y ya estás en un laboratorio trabajando, por ejemplo, con unas pipetas que yo
¿cachai? Entonces, ese fue mi recorrido. Pues después terminé la carrera y en el magíster ya caché que... Pero me han gustado muchas cosas, me encantaba la conducta, quería ser ecóloga conductual también. Hice como de estos ramos de seminarios de investigación en ecología conductual de roedores y me encantaba. Pero había que ver muchos videos, entonces después me dio lata. Y eso, pues después llegué donde Juan Ernesto, y Juan fue como una persona bien importante en mi vida profesional, y con él conocí mucha gente, una persona súper generosa con su conocimiento, generosa con la gente que conoce, entonces te abre 1.000.000 de puertas. Y después cuando me fui a Nueva Zelanda también pude vivir las experiencias que yo te contaba y decidí, dije, ya, no, la academia no. Y además esos egos, me cargan los egos de la academia. Uy, sí. Te juro que no los soporto. Eso. Pero eso es para otro capítulo. Claro, un capítulo de los insoportables. Los egos en la academia. Creo que ha sido un tema recurrente en los capítulos del Sin Sentido at Night con los científicos que he conversado, que se cansan mucho de los egos, aparte también de la parte administrativa, que se cruza con la parte de los egos, porque si uno se atraviesa con alguien y tiene que pasar un mail a través de esa persona, olvídate. No. Olvídate. Sí. Pero bueno, yo creo que eso ya harina otro costal. Y antes de cerrar el capítulo, porque ya nos hemos extendido harto, te quería agradecer, Rocío, por tu tiempo, porque sabemos que no es trivial agregarle 1 hora más de Zoom o de Google Meet al día. Yo creo que varios ya estamos cansados de eso, así que te lo agradezco mucho. Pero antes de cerrar, es tradición acá en el programa que le demos un espacio a los invitados, por si quieren mandar algún saludo, si quieren dar algún mensaje, alguna cruzada personal, que lo pueden hacer. Así que, bueno, lo que tengas que decir, este momento es para ti. Necesitamos un aborto seguro, libre y gratuito. Eso. Es lo que más puedo decir en este momento en pocas palabras, sin incendiar nada. Sí, casi. Claro, ya del resto ya ganas de prender la moro todo ya. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Rocío. Te agradezco, caleta, que nos compartas tu experiencia en el mundo laboral, que en la comunicación científica, en la gestión de la comunicación científica, que es un mundo que yo creo que pasa súper desapercibido, que está súper invisibilizado porque la gente solo ve los productos. Y yo creo que es importante que la gente conozca todas estas cosas también que hay detrás. Sería bueno que ojalá en el futuro podríamos grabar de nuevo, porque yo creo que hay muchas cosas que quedan ahí pendientes que podríamos seguir tratando. Podríamos conversar horas, yo creo. Pero bueno. Probablemente. El tiempo apremia, yo creo, sobre todo para nuestros escuchas. Sí. Y que también les agradecemos que nos escuchen hasta el final del capítulo, los que han llegado hasta acá, porque aparte uno sabe que te levanta una piedra y aparece un podcast en estos tiempos. Entonces... Cierto. No es trivial que nos acompañen y que nos escojan para acompañarle ahí mientras hacen aseo, lavan la loza, caminan, lo que sea que hagan. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común at Night. Muchas gracias, Rocío. Ya, pues gracias, Arturo, por invitarme, fue un placer.